o cortar y pegar esta ley, cortar y pegar, y poner un nuevo plazo de vigencia. Presidente. O sea, lo que quiero decir es que va a ser súper rápido aprobar. Tenemos que ver si es que se extiende o no. En todo caso, actualmente estamos... Senadora, órdenes. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, porque lo que tenemos son 90 días hacia adelante una vez publicada la ley. Y también tampoco podemos dejar por el tema de las deudas. O sea, ese va a ser otro escenario y va a ser un muy mal escenario si tenemos que prorrogar. Entonces, yo lo dejaría de verdad ahora en 90 días y yo espero que la situación sanitaria sea distinta y la económica también. Y si es más adversa, claro, ahí evaluaremos si es prórroga o incluso otro camino, porque si no lo es aumentar la deuda de la familia. Y hoy día lo que estamos, entre comillas, garantizando son 10 meses respecto a los montos, no digo de los 90 días. Entonces, creo que es peligroso incluso prorrogar en términos de incrementar una deuda a los usuarios. Yo creo que efectivamente, a ver, esta ley significa que las deudas van a aumentar en un 20% promedio para el próximo año. Si se prorroga 3 meses más, van a aumentar en un 50%. Y si se prorroga por un año, lo que va a pagar la persona mes a mes va a ser el doble. Es evidente que en ese caso se va a requerir otro tipo de ayuda. Otro tipo de ayuda, porque no basta con chutear la deuda sin intereses ni multa. Se va a requerir algún tipo de ayuda directa del Estado, porque las familias no van a tener cómo hacerlo. Entonces, lo que quiero decir es que, si bien esta ley puede tener sentido y nos puede parecer suficiente, entre comillas, yo creo que está lejos de lo que la gente necesita, pero más o menos suficiente para la coyuntura actual, en una coyuntura en donde esta situación se prolonga, esta ley va a ser claramente insuficiente. Porque es distinto a una familia decirle que toda su cuenta del próximo año, o perdón, toda su cuenta a contar de 3 meses más va a aumentar en un 20%, a decirle que toda su cuenta va a aumentar en un 100%, y además es altamente probable que las tasas de cesantía sean muy superiores a las actuales, las tasas de desempleo, por tanto la gente ni siquiera tenga para pagar nada de nada. Entonces creo que si esta situación se prorroga, esta ley no va a ser suficiente para proteger a las personas. Sobre esto se ofrece la palabra. Y no más por lo que dice la senadora Orden, en rigor. Muy bien, vamos por ese lado. Al parecer no habría acuerdo, presidente. No sé si se entiende el punto. Porque aquí no estamos condonando deuda, aquí lo que estamos haciendo es postergando el pago. Si en 3 meses más le decimos a la gente, sabe que le vamos a postergar el pago 3 meses más, ya su deuda aumenta en un 50% mensual. Eso ya es harto, es mucho más. Y si en 6 meses más se le dice, sabe que vamos a postergar por 6 meses más porque la situación sigue siendo mala, su deuda aumenta en un 100%. Es evidente que en ese caso no basta con postergar el pago sin interés ni multa. Ahí se va a requerir algún tipo de acción directa del Estado muy superior a la que estamos haciendo a través de esta ley. Entonces, la prórroga, este mecanismo de protección que ahora puede parecer adecuado, en 3 meses más va a ser insuficiente. Y en 6 meses más vamos a tener que analizar casi una propuesta como la que propone el diputado Barrera en la indicación que hemos dado. Presidente. Sí. Presidente. Diputado Naranjo, adelante. Por eso que yo soy partidario de poner por una sola vez más. Una sola vez más. Porque claramente en septiembre la situación va a estar tan compleja como ahora, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista económico. Y la gente no va a estar en condiciones de poder pagar. Si este va a ser un país que va a tener que chutear las deudas. Entonces, no nos ceguemos a que la situación económica en septiembre no va a mejorar. Podrá mejorarla desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista económico a lo mejor no, y es lo más probable, y así lo indican todas las tendencias, puede hasta empeorar a lo que tenemos hoy día. Y por consiguiente, menos condiciones va a tener la gente para pagar. Menos condiciones que las que tiene hoy día. Por eso que yo preferiría dejarlo a lo menos por una vez más. Y punto. O excepcionalmente en los lugares en las regiones que se declare catástrofe, por una vez más. Porque es cierto lo que usted señala, que las medidas que tendrán que venir probablemente van a ser muy distintas a las que estamos tomando hoy día. Presidente,
tomando las Presidente. últimas palabras del diputado Naranjo, yo creo que tendríamos que ver en septiembre cómo está la situación económica, producto que nosotros 90 días atrás, antes de marzo, no preveíamos esta situación. Y ahora tenemos que ir de salida. Y al ir de salida, también tendríamos que prever que, como usted decía, que las ayudas económicas tienen que ser de manera distinta, porque después la deuda se va a transformar en impagable completamente, por lo tanto la ayuda directa tendría que ser de otra manera por parte del Estado de Chile más que del gobierno hacia las personas que van recién saliendo del estado que va a quedar después de la pandemia. Yo creo que 90 días para adelante que se publique, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, a fines de septiembre, deberíamos tener ya alguna luz final para dónde nos vamos yendo, y tienen que haber medidas reactivadoras. Hay problemas de agua. La amarrada Sí, sería yo también sentido, escucho como ralentizado. Está cantando el diputado Mellado. Parece. Presidente, da la impresión de Miguel, que hay ¿tienes mayoría por no conexión? aprobar Miguel. esta norma transitoria. Miguel, no te ¿aló? escuchamos en alguna parte, salió cantadita ¿Escuchas? por problema de ¿Me escuchas? conexión. Ahora sí. Sí. Una Sí. pila. No, sí. No, falta, es que es la hora ya. Pues. Es la hora ya. No, el punto que yo decía era que en septiembre tienen que venir otro tipo de medidas y esperamos que las mesas que tienen que entregar en 2 semanas más lo que va a pasar después con la reactivación, yo creo que tiene que ser otro país. 90 días atrás, de marzo, 90 días atrás no teníamos idea que iba a pasar lo que está pasando en el país. Entonces, dejar algo amarrado sin saber lo que va a venir es súper peligroso. Yo lo que sí dejaría sin efecto el artículo 2º transitorio y dejaría así porque, como usted dice, presidente, es más fácil armar algo en septiembre que ya llegamos a consenso y vamos a copiar y pegar o reactivar lo que está, si es que se da, o que el gobierno definitivamente coloque, o el Estado de Chile coloque en las personas que están en esa situación los subsidios directos cuando haya que hacer. Yo creo que por ahí tiene que ir lo que venga. Nosotros con esta ley cumplimos con los 90 días hacia adelante y también con lo que pasó del 18 de octubre, de marzo hasta ahora. ¿Se escuchó ahora bien? Sí. Sí. Mi temor es que lo prorroguemos y al final, producto que lo prorrogamos, no haya presión, si es que esto se prorroga, para una solución de fondo. Y si ganó, si no hay problema, esta ley se prorroga. Y al final le vamos a estar recargando a la gente en un 50% de la cuota, y eso es mucho. En cambio, si la ley tiene 3 meses, efectivamente, a principios de septiembre va a haber que evaluar. Si es necesario, se prorroga la ley, pero si no, vamos a tener que ir a una solución distinta. Yo espero que el gobierno ahí tome conciencia que en un cuadro de esa naturaleza, recargarle las cuentas a las familias en un 50% va a ser mucho. Aparte de que para la empresa va a tener un costo muy superior y todo lo demás, pero ese no es mi punto. Mi punto es cuánto le recargamos a la persona, porque esta es una solución que tiene 2 soportes. Primero, el crédito blando, el crédito con tasa cero que tienen que realizar las empresas, porque van a tener que aceptar que se les retrase el pago sin corte de suministro, sin un elemento para cobrar que es el corte de suministro. Es el primer esfuerzo. Y el segundo esfuerzo de la familia, que si bien ahora se van a liberar del pago, de todas maneras después lo van a tener que hacer. Si se prorroga por 3 meses más, las cuentas van a aumentar en un 50%. Todas las cuentas, a contar de 6 meses más. Yo creo que eso es mucho para las familias y para lo que vamos a estar viviendo. Y ahí se va a requerir una solución completamente distinta. Ahí vamos a tener que usar lógica de subsidio, no sé, alguna fórmula que haga que efectivamente, porque al final, de todas maneras aquí, la carga está en las familias. Las familias siguen pagando sus cuentas, lo que pasa es que pueden dilatar el pago. Yo entiendo que uno puede puede aumentar su pago en un 25%, pero aumentar en un 50% puede ser mucho. Entonces mi impresión es que si esta ley está aprobada con prórroga automática, no va a haber presión para que las autoridades
se preocupen de este tema. Al contrario, si no, si está esta ley no hay problema, la gente no está pagando, hasta ahora no hay reclamo. Pero la bomba nos va a explotar a los 6 meses cuando la gente empieza a pagar con un 50% de recargo. Estoy de acuerdo con ese Entonces, análisis. Entonces retiramos el artículo segundo. Sí, Retiran mejor. el artículo segundo. Lo Presidente, retiramos, ok. retiran el- Después Ya. le pasamos la cuenta a usted, senador Elizalde. No, sí, vamos a buscar acuerdos. Después le pasamos la cuenta a usted, senador Elizalde. La Secretaría entiende retirado el artículo segundo transitorio de la propuesta. Diputado Naranjo, Sí. mire, para que tenga mi compromiso al tiro, si el gobierno no toma conciencia de que en 3 meses más, ahí está el ministro escuchando, el ministro subrogante, de que esto hay que ver cómo lo resolvemos en 3 meses más, presentamos un proyecto para establecer esta prórroga automática y lo aprobamos en 2 días, no se preocupe. Presidente, tenemos un presidente de la República que escucha, no se preocupe, sí, va a llegar justo con la... Escucha, pero de ahí no pasa nada, po. Solo escucha nomás. Po. No Escucha, pero hace responde. caso. Escucha, pero no hace caso. Oye, Ya. presidente, ¿qué más nos queda? Nos queda la indicación del diputado Barrera y con Y eso el terminaríamos límite. el contenido y tendríamos que revisar la redacción. Ahora, la otra posibilidad es que El límite del agua. mandatemos a Pedro. El Pedro límite seguro se nos va a sacó, ayudar. Jaime. Hay que votarlo nomás. Por eso. Po. A que al límite del agua y que ya partamos por la indicación del diputado Barrera. Pasemos entonces al texto café. Votemos nomás. Votemos y ya sabemos cuál es la lectura esa. Ya, votemos entonces. ¿Cuál Ahí es la vamos, que estamos votando? la propuesta del diputado Barrera es que sea gratuito el servicio, completamente Para el gratuito. 40%. Para el 40% de Se los está trabajadores. adelantando al mes de octubre el diputado Barrera. Lo que pasa es que la visión que ustedes ven del mes de octubre es la que está pasando ahora, en estos momentos. Está viendo qué va a pasar en octubre el diputado Barrera. Ya, votemos. Lo que propone es que sea gratuito, que el servicio sea gratuito durante estos 3 meses para el 40%. más pobre. El problema de esta... ¿Ah? A ver, presidente, coincidiendo con el diputado Barrera y en la gravedad que están viviendo las familias más pobres en nuestro país, esto va a hacer que se caiga la ley, porque se va a recurrir la empresa. Entonces, a mí, ¿qué quiere que le diga? Me indigna la falta de urgencia y de sentido de pertinencia. Perdón, diputado Mellado, a usted le tengo un gran cariño a todos los diputados, pero de verdad lo que está dando el gobierno es insuficiente para enfrentar las necesidades de la familia. Y yo entiendo la indicación del diputado Barrera en ese sentido, pero si nosotros aprobamos esto, la verdad es que se nos va a caer la ley. Presidente, Pedro. para efectos Votemos. reglamentarios, igual como se ha hecho con las otras propuestas, también corresponde dar lectura y después proceder a la votación. Perfecto, dele Muy lectura bien. y votamos. Ya. Yo comparto lo que dice Propuesta del señora diputado Pinto. señor Barrera, para agregar un inciso final nuevo al artículo 4 propuesto, se entiende que es el propuesto por la senadora Rincón y los diputados Naranjo y la diputada Pérez. El siguiente tenor: quedarán exentos del pago de servicios básicos por hasta 3 meses sucesivos quienes se encuentren dentro del 40% de vulnerabilidad de conformidad al registro social de hogares. Este beneficio podrá ser impetrado desde la publicación de esta ley hasta por 90 días posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, declarado por el Decreto Supremo 104 del 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para ello deberán acreditar encontrarse en la situación descrita y accederán a la exención de pago adjuntando la documentación requerida mediante un formulario disponible en los sitios electrónicos de las empresas proveedores. Recogemos la votación. Le insisto, Pedro, que todavía no hemos aprobado texto concreto. Hemos estado discutiendo el contenido y por eso vamos a trabajar probablemente en el texto. Yo creo que el día lunes incluso podríamos hacer la revisión completa del texto para que quede coherente. Sí, perfecto. O sea, sí lo entendemos también. Perfecto. Pero, por Entonces, ejemplo, en votamos este caso, si tomamos la votación y no hay un acuerdo por acogerlo, se entendería zanjado. Sí. Obvio. Ya. Entonces, señor votamos, presidente, Toma la votación. pone en votación la indicación del diputado señor Mellado. Señor Barrera, señor Barrera. Barrera, perdón, disculpe. Diputado Mellado, Señor Barrera, difícil. sí. No. Senadora Rincón.
Voy a llamarla después. Senador Durana. En contra. Senador Piu. En contra, señor secretario. Gracias, señor. Senadora Órdenes. Coincidiendo con los argumentos que ha expuesto la senadora Rincón, voy a votar en contra, secretario. Diputado Barrera. A favor. Diputado Lavín. En contra. Diputado Mellado. En contra. Diputado Naranjo. Voy a solidarizar con Boris para que no quede solo, a favor. Diputada Pérez. Diputada Pérez. Bueno, yo voy a argumentar porque de verdad que en la Cámara yo acompañé a Boris Barrera justamente, pero también como lo ha señalado la senadora Jimena Rincón, ya estamos al término de esta ley. Me habría gustado de verdad que el Ejecutivo quizás acogiera esta propuesta pensando en el 40% más vulnerables, que siempre él claramente defiende en relación a trabajar de manera más focalizada, y hubiese salido un programa pensando en ellos, pero entendiendo que ya vamos casi a 3 meses en esto y estamos pronto a llevarlo a ley. Voy a votar en contra, sin perjuicio de que me habría gustado, y espero que el Ejecutivo, dependiendo cómo vaya la situación, acoja esta propuesta de Boris Barrera y, por cierto, también en su momento de la Comisión de Economía. Perfecto. Gracias, señora diputada. Senadora Rincón. Gracias, secretario. No pude conectarme como estaba preguntando. Yo he dado los argumentos. Yo creo que aquí el silencio, para que no se sienta nadie del Estado frente a la necesidad de miles de familias, está haciendo estragos. Yo entiendo el sentido de la indicación del diputado, pero si la aprobamos se nos va a caer esto, y creo que esto es mejor que nada. Porque, seamos francos, estamos legislando por ausencia del Ejecutivo. Así que, 1000 perdones, diputado, en contra. Presidente. Bueno, yo entiendo la indicación que presenta el diputado Barrera, y además entiendo el sentido de urgencia que él plantea respecto a la situación dramática que se está viviendo en muchas zonas del país, particularmente en la región metropolitana, en las comunas periféricas donde hay ollas comunes y la gente está pasando hambre. Y por eso me insistió en la necesidad de que la ayuda gubernamental se impulse con mayor celeridad, con mayor rapidez, y además con más fuerza. Y por eso hemos planteado también que tiene que haber un esfuerzo fiscal muy superior al que hasta ahora se ha realizado, entendiendo que esta es la crisis sanitaria más relevante de nuestra historia, y por tanto hay que estar a la altura de lo que se representa por la enorme implicancia social. No obstante, creo que una indicación que establezca la gratuidad de los servicios completa, porque eso es, genera no solo un problema de constitucionalidad con esta constitución que yo quiero cambiar, sino que en general contra un principio básico, que es que para que haya contraprestaciones tiene que haber algún tipo de pago. Yo entiendo que el gobierno podría fijar precios, podría establecer que las empresas hagan un esfuerzo mayor, pero obligarla a otorgar una prestación a cambio de nada es el equivalente a que a una persona en la esquina le digan lo mismo, que tiene que vender, un kiosquero en la esquina, o no sé, una botellera en la esquina tiene que vender bebida y jugo, digamos, a cambio de nada. Eso es muy complicado desde el punto de vista de su implementación práctica. Y por eso voy a votar en contra de esta indicación. Reitero, comprendiendo la preocupación que manifiesta el diputado Barrera, creo que eso da cuenta de su enorme sensibilidad social ante el drama que estamos viviendo, y además creo que si nosotros aprobamos esta norma, ahí no le quepa duda que se va a judicializar, y es probable que toda la ley se declare inconstitucional, y ahí simplemente no estaríamos otorgando ningún tipo de beneficio. Así que voto en contra. Presidente, resultado de la votación. Por la afirmativa 2 votos, por la negativa 8 votos. Se rechaza la indicación. Ya, nos queda solo pendiente, después vamos a ver la reacción, si es que va a haber límite o no al consumo de agua. Presidente, respecto del agua potable, el diputado señor Lavín hizo llegar una nueva indicación y fue remitida a los señores parlamentarios vía correo electrónico. ¿Pueden enviarla por WhatsApp? Por WhatsApp también la vamos a enviar. Ya, senadora Rincón. Sí, no, yo lo que pediría es que la puedan leer
y decidamos en base a eso. Nosotros sacamos lo que habíamos puesto en límite, así que tendríamos que votar solo la del diputado Lavín. Presidente, también tenemos pendiente el tema de la reducción de las multas para llegar a un acuerdo para después votarlo. Yo creo Sí, que ahí... yo ahí propongo que, como un tema tan delicado, que nos demos... Bueno, la redacción yo creo que la vamos a tener que dejar para el lunes, la redacción global. Pero en particular esa norma deberíamos tenerla trabajada para el lunes en la mañana. Y le agradecería que al Ejecutivo que haya llegado una propuesta. De todas maneras, nosotros vamos a trabajar una propuesta si el Ejecutivo no hace llegar ninguna propuesta. Súper. ¿Ya? La indicación está en pantalla. Sí, esa es la Yo indicación. la envié por WhatsApp. ¿Puedes subir un poquito la pantalla, Pedro? O Álvaro, no sé qué la está manejando. Ya. Sí, yo. En relación a los beneficios prestados por empresas sanitarias, los beneficiarios podrán postergar el pago de hasta, debería ser, ¿no? Sí, debería ser de hasta. Sí. Los que superen dicho límite podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria, a la que no podrá ser denegado sin causa justificada. Ya. ¿Opiniones sobre esta indicación? Sí, presidente. Sí. Primero, respecto al guarismo de la indicación, ya se habló aquí de que el consumo, ¿cierto?, que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 100 litros por persona al día, por lo tanto son 3 metros cúbicos más o menos al mes, pero considerando que el promedio en Chile es un poco mayor, opté por los 15 metros cúbicos, ¿cierto?, que es también lo que corresponde al subsidio que entrega el gobierno. ¿Ya? Entendiendo lo complicado que es este tema, la idea es buscar un equilibrio también entre que la gente pueda obtener este beneficio, ¿cierto?, y también preocuparnos de la sequía que está viviendo hoy día en nuestro país. Por lo tanto, las personas puedan prorratear esos 15 metros cúbicos y pagar la diferencia, lo que también genera un incentivo importante a disminuir el consumo de agua. ¿Ya? Y considerando lo que había incorporado la diputada Rincón, o sea, la senadora Rincón y el diputado Naranjo en su indicación, respecto a que en algunos medidores, ¿cierto?, corresponden a más hogares o familias que están compuestas por personas, la idea es que las personas que estén en ese caso puedan comunicarse con la empresa sanitaria y solicitar, en el fondo, que el prorrateo pueda ser por un mayor número de metros cúbicos de agua. No puede ser denegado sin causa justificada. Ese punto me preocupa. ¿Qué significa causa justificada? Porque la empresa puede denegar y puede... ¿Dónde está? ¿Cuáles son los puntos de la causa justificada, digamos? Porque estamos hablando arriba de 15 metros cúbicos. Entonces, la persona va a llegar, no sé, va a decir, estoy dentro del estrato socioeconómico más bajo, aquí está mi ficha, no puedo pagar, etcétera, no sé. Yo creo que hay que ahí afinar un poquito más en la... ¿Se refiere a sin expresión de causa o expresando una causa? Presidente, sí, como... A mí me gusta el sin causa justificada porque creo que eso hace que para la empresa sea más difícil decir que no. Justifique, claro. Sí. Ahora, por lo que se habló, presidente, respecto a los consumos promedio, ¿cierto?, la mayoría de las personas está por bajo de los 15 metros cúbicos. Por lo tanto, serían casos excepcionales los que deberían, ¿cierto?, solicitar a la empresa sanitaria. No sé si está el superintendente aquí que nos diga cuál es el porcentaje de clientes que tienen un consumo menor. Sí, hola. Votemos, presidente. Superintendente. Buenas tardes, Jorge Rivas, el superintendente de Servicios Sanitarios. Sí, díganme. Puedo aclarar inmediatamente, el 60% de los clientes de las familias está en el rango menor o igual a 15 metros cúbicos al mes. Ya. Así que es un porcentaje relevante de la población. ¿60%? ¿Cuántos recursos aproximadamente es? ¿Se acuerda que hace poco lo vimos en recursos? Para entender más en la práctica lo que paga una familia. 15.000 pesos. Sí, lamentablemente hay una dispersión grande en el país respecto de la cuenta. El promedio en Chile son 20.000 pesos al mes.
Pero claro, en Santiago puede ser cerca de 15.000 y en las zonas más caras un poquito más de 30.000. Pero el promedio en Chile son 20.000 pesos. Una cuenta de 15 metros cúbicos como promedio en Chile de consumo residencial. Ya, mira, esta indicación, a mí me gusta el denegado sin causa justificada, porque me parece que obliga a la empresa a justificar, o sea, no es llegar y rechazar. Y está claro que se refiere al exceso. O sea, si la familia puede repactar hasta 15 metros cúbicos. Si consume más, el exceso es el que tendría que tener, el que quedaría fuera del beneficio. Pero está garantizado que al menos tiene 15 metros cúbicos de consumo. Eso, no hablo más. Sí, no, presidente, a mí el único tema es que al ser causa justificada queda abierto completamente, y usted sabe que habiendo dos abogados hay tres conclusiones. Entonces, el punto es que la idea es no dejar abierta muy grande la puerta, ¿cierto? Para ninguno de los dos lados, que sea efectivamente justificado, digamos. Entonces, eso me lleva a que quede de repente un poco abierto. Eso nada más, presidente, pero me gusta la indicación. Diputado Barrera. Sí, mira, delante, bueno, yo había apoyado la moción de sacar, de eliminar ese límite y sigo en la misma idea. Pues yo no sé por qué aquí seguimos pensando, primero que nada, que la gente va a dejarle el agua, la llave abierta todo el día. Y creemos de que esto va, si no le colocamos un tope, va a haber, no sé, se van a exceder. Como les decía, aquí la gente no tiene, ese 60% del que estamos hablando, no tiene piscina, no tiene jacuzzi, se va a bañar una vez al día. Entonces no sé por qué tanta restricción. Y además, delante también la persona chuta, se me olvidó el nombre, que puso delante sobre el tema que habló recién, dijo de que el consumo humano, a pesar de que había subido aquí después cuando empezó la pandemia, no significaba un riesgo para 4%. Para la escasez de agua, claro. O sea, ¿por qué seguimos discutiendo si le colocamos o no le colocamos límite y cómo vamos a solucionar eso para que le suban un poquito más y puedan refrescar manos? Yo creo que no estamos confiando en las personas y estamos usando también un número de los 100 metros cúbicos que va de los 100 litros que propone la Organización Mundial de la Salud, pero no en tiempos de pandemia. O sea, estamos hablando de que esas recomendaciones eran de marzo para atrás, no sé, del año pasado, pero en estos momentos esto es imposible, o sea, vamos a hacer de esto una cosa de letra muerta y la gente, en vez de sentir de que un beneficio, van a sentir que la están engañando como sientes que lo hacen hasta ahora. Eso. Diputada Pérez. Presidente. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera volver a la discusión inicial que teníamos sobre este tema. Esta es una pandemia en materia sanitaria y todas las autoridades llaman a utilizar más agua. Si una persona se lavaba 5 veces al día las manos, hoy día se le dice que se lave las manos 15, 20 veces y de manera mucho más duradera. Por lo tanto, el superintendente nos habla que son 20.000, 15.000 en tiempos normales, en tiempos promedio, no en una pandemia donde la gente está más tiempo en su casa y donde las personas necesitan más agua. ¿Qué pasa con una familia de 7 personas, 7 integrantes? ¿Estamos castigando a la familia de clase más vulnerable por tener más hijos? Yo de verdad se lo pregunto con fraternidad al diputado Lavín, que yo sé que él ha presentado muchas indicaciones que vienen a ser positivas en este proyecto, pero me preocupa que en esta pandemia estemos siendo restrictivos con lo más esencial, que es el agua. ¿Por qué no lo hacemos, por ejemplo, en electricidad, las grandes empresas, o por qué no lo hacemos en los servicios de telefonía? Solo en el agua, que es lo más sensible. Y además cuando ya estamos de salida, cuando estamos pensando en el prorrateo o en la repactación. Entonces encuentro complejo esto, de verdad, y yo hago un llamado a los diputados y senadoras porque este es un tema muy sensible para las familias, ¿ya? Y que lo puedan considerar
si no votar hoy día, considerar para el lunes, porque podemos equivocarnos en algo lo más sensible que es el corazón de este proyecto. En una pandemia sanitaria se requiere más agua y garantizar esa agua sin cortarla por ninguna empresa. Gracias. Presidente. Presidente. Presidente, le pedí la palabra. Hace rato. Presidente. 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 Senadora Órdenes y después el diputado Naranjo. Presidente, por su intermedio, preguntarle al superintendente de servicios sanitarios, porque el consumo de Internet, el tráfico aumentó un 30%. Eso se ha dicho, lo ha dicho la Subtel, respaldado por las empresas. Hay un dato. En el caso del agua, ¿qué información tienen ellos para poder dimensionar los impuestos? Gracias. 4% aumenta. Superintendente y después el diputado Naranjo. Gracias, presidente. Efectivamente, el número que se señalaba por ahí es efectivo. Está en torno a 2-4%. No en todo el país es lo mismo. Hay harta variabilidad, pero es un porcentaje que no supera el 5% en los casos más extremos. Así que podríamos hablar en torno a un 2 o un 4% cuando mucho. Diputado Naranjo. No, presidente, que justamente apuntaba aquello de que un aumento tan poco relevante no pone en riesgo ni el racionamiento de agua ni nada por el estilo. De tal manera que parece contradictorio que estamos tomando medidas justamente para abordar la cuestión sanitaria y estamos restringiendo el consumo del agua. Es decir, es como que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Si bien lo estamos haciendo desde el punto de vista económico, pero no es compatible ni complementario a las medidas que el propio Ministerio de Salud le está exigiendo y pidiendo a la gente, que hagan un control sanitario más reiterativo en sus casas. Por otro lado, uno esperaría, si vamos a restringir los servicios del agua, ¿por qué no los de la luz? ¿Por qué no los del gas? ¿Por qué no los de la telefonía también? ¿Por qué vamos a justificar justamente en una cosa que el corazón de las medidas sanitarias, que es el agua, vamos a estar restringiendo el consumo? No, me parece absurdo que estemos poniéndole límite a una cuestión que parece fundamental para la familia. Presidente. Sí, adelante. Sí. Uno, bueno, señalarle primero al diputado Naranjo, Chile ya está viviendo una sequía hace bastante tiempo. Por lo tanto, es muy importante poder resguardar este recurso vital que es el agua. Y respecto a lo que señalaba la diputada Ivana Pérez, esto no castiga a las familias que son más numerosas o las casas donde viven más hogares, sino que hace explícitamente la excepción, que cualquier familia, cualquier persona que tenga un consumo mayor puede solicitar también a la sanitaria poder prorratear una mayor cantidad de metros cúbicos, ¿ya? Y para poder negar la sanitaria tendría que tener causas para poder hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, incorpora todos los casos. Presidente, solo para precisar, aunque vivamos en una sequía, quienes realmente consumen agua en el país, en la agricultura, más del 70% del agua del país, las mineras, el 15% del agua del país, y los seres humanos, solo el 10%. Para que no le echemos la culpa de la sequía a los seres humanos. Ya, mira, yo creo que votamos ahora. Sí. O, la indicación del diputado Lavín. O el lunes cuando veamos toda la redacción y votamos esta indicación en ese momento. Votemos ahora, pues. Despejemos ahora nomás, presidente. Ya, despejemos ahora. Pedro, tome la votación. Senadora Rincón. Presidente. Perdón. Senador Rincón. Gracias. Presidente, a mí me gusta la redacción que yo había propuesto. La verdad es que no logré ni en la primera discusión en el Ejecutivo, perdón, en el Senado, ni ahora que tuviera el respaldo de mayoría, así que yo al menos me abstengo en esta norma. Senador Durana. Senador Durana. Sí. Voy a fundamentar el voto.
La verdad es que nosotros habíamos fijado el límite de 12 metros cúbicos. Hoy día, pues aquí nos hacen una nueva propuesta de subirlo a 15 metros cúbicos. Al menos en la zona norte, tenemos un valor en Arica de 1.420 pesos y en Iquique 1.687 pesos el metro cúbico, IVA incluido. Y obviamente que creo que efectivamente estamos dentro de lo que debiese ser la norma a beneficiar y a subsidiar tanto por las empresas sanitarias y también por lo que significa el cuidado del agua, en especial en las zonas como las nuestras, en donde somos zonas áridas y obviamente que la falta de agua es importante. Creo que con 15 metros cúbicos logramos satisfacer la demanda de los sectores más necesitados, que obviamente muchas veces consumen mucho menos, y así tampoco beneficiamos a nadie que no corresponda. Así que voto a favor. Senador Piu. Gracias, secretario. Voy a fundamentar el voto también. Represento a la región de Valparaíso, que es la que está experimentando la mayor sequía del país en estos momentos. Probablemente seamos la próxima región a desertificarse. También, teniendo los antecedentes en la mano, la verdad es que no se genera ningún problema hasta el momento, definiendo el límite, porque es lo que incluso las personas están consumiendo un poco menos. Cuesta llegar a todos lados con el agua, tenemos que cuidarla, y por eso solo para dar una señal concreta, la emergencia que estamos teniendo por un tema de acceso al agua, yo voto a favor de la indicación del diputado Lavín. Senadora Órdenes. Gracias, secretario. También voy a fundamentar el voto, porque efectivamente el agua para consumo humano no es el gran porcentaje. Yo concuerdo con las autoridades que hay un déficit hídrico, es una de las expresiones más claras de cambio climático, y bien hace más de una década y el último año con la expresión más negativa en ese sentido. Pero estamos hablando de consumo humano en el contexto de una pandemia, y además y es un crédito. O sea, las personas, yo estoy segura que van a controlar su gasto, se expresan que el incremento no ha sido como lo que ocurre con los servicios de Internet, que también hoy día ya es casi un servicio básico, por eso también se explica, tienen que teletrabajo, los temas de estudio los tienen que resolver de alguna manera los ciudadanos. Yo voy a votar en contra por esa razón. Creo que no, 15 metros cúbicos, claro, cubre un gran porcentaje de la población, y lo más probable es que se mantenga quizás en esa cifra, pero voy a votar en contra porque creo que no es o sea, al menos le agregaría el 4% más, o dependiendo del número de familias, creo que faltan criterios. Voto en contra. Gracias, señor senador. Diputado Barrera. Bueno, ya han dicho parte de los argumentos. La verdad es que, porque es un tema de salud pública, creo que no debiera tener restricciones. Y si queremos proteger el agua, creo que debiéramos legislar, y los invito a que legislemos para controlar el uso del agua en las mineras, en la gente que produce palta, en las forestales, así que, pero no para el consumo humano. Así que voto en contra, presidente. Diputado Lavín. A favor, secretario. Diputado Mellado. Aunque me hubiera gustado trabajar un poquito más, sobre todo la parte que dice ahí en verde, el podrán requerir y causa justificada. Voy a apoyar a Joaquín favorablemente en su moción. Diputado Naranjo. Ya di los argumentos en contra. Diputada Pérez. En contra. Presidente. Presidente. Presidente, ¿cómo vota? Secretario, le decía que yo estaba a la espera que la senadora Rincón presentara una indicación sobre la base de los criterios que ella había planteado.
que estaban asociados al número de personas por hogar, independientemente de la dificultad práctica que pudiera tener en la implementación de una norma de esa naturaleza. Pero creo que era de mucho más justicia porque establecía un límite que se ampliaba en el caso de que la familia tuviera más integrantes. Se da una señal respecto a la sequía, la necesidad de ahorrar, pero también entendiendo que se debería garantizar un mínimo de consumo, un máximo, un mínimo, para efectos que las personas, sobre todo hoy día que están utilizando el agua porque están en sus casas, ese consumo ha aumentado. Y en ese contexto, entonces, como me gustaba la indicación de la señora Rincón, me voy a abstener al igual que ella. Resultado de la votación. Son 4 votos por la afirmativa y 4 votos por la negativa y 2 abstenciones. No hay ni aprobación ni rechazo. Corresponde repetir la votación. Entonces repetimos la votación. Senador Rincón, ¿quiere hablar? Como tenemos un tema pendiente también en otro tema donde hay un empate, podemos dejar este y tratar de ver si construimos un acuerdo, y si no se vota el lunes, si hay acuerdo en la comisión, se puede hacer. Me parece. Yo buscaría un acuerdo. Consensuemos un texto. Y si no se vota, lo mismo. Si no se vota de nuevo. La señora Rincón propone trabajar una propuesta y si no hay acuerdo se vota nomás. ¿Parece? Perfecto. Estamos de acuerdo. Sí, habría acuerdo. Ya, entonces, ¿el diputado Mellado estaba pidiendo la palabra? ¿No? Ya. Solamente diciendo que me parece muy bien, senadora Rincón, en llegar a acuerdos. Ojalá que también con el gobierno podríamos llegar todos siempre a acuerdos para llegar a todos los proyectos de ley. Siempre, diputado, el problema no está al lado de acá, está al lado de allá. Oiga, su presidente. Usted dijo, diputado Mellado, que el presidente escuchaba. Y la verdad es que han escuchado re poco. No, hablando en serio, mire, propongo lo siguiente. Vamos a mandatar a la Secretaría para trabajar un texto sobre la base de los acuerdos. Entendemos que hay dos temas. Sobre la base de los acuerdos. Entendemos que hay dos temas donde no hay acuerdo. Y hay un tema que quedó pendiente. Quedó pendiente la redacción del tema de las multas. No hay acuerdo respecto del límite del agua potable. Y había otro, y no hay acuerdo respecto de si se regula o no el sistema de pago entre empresas. Porque hay un empate. Esos son los tres temas que nos quedarían pendientes. Y todo lo que es telecomunicaciones. Y todo lo que es telecomunicaciones. Todos los que telecomunicaciones. Dos temas donde no hubo acuerdo y un tema donde yo diría que hubo acuerdo, pero vamos a trabajar una redacción. Está claro que estamos muy lejos de la redacción. A diferencia de las otras materias donde sí estamos ya muy cerca de la redacción final. El lunes, ¿a qué hora sesionaríamos? En la tarde. Senadora Rincón, tiene que prender el micrófono. En la tarde, presidente. Quería sugerir algo. Yo entiendo que tenemos acuerdo de sesionar en la tarde, lo que no obsta que fuera del marco de la comisión podamos reunirnos todos los colegas, diputados y senadores, en la mañana para conversar y ver los textos, cosa de despacharlos rápido en la tarde. Ya, tenemos comisión de economía nosotros. A la Secretaría para trabajar un texto. Es que los diputados tienen sesión de comisión de economía. No. Sí, eso lo sabemos. Entiendo que la sesión de ustedes parte aquí. A las 10 de la mañana. A las 10. Empezar a las 11. Tanto entre 9 y 10 podríamos conversar sobre el marco de la comisión y después nos juntamos en la tarde a votar. Sí. Una posibilidad. ¿A qué hora en la tarde, presidente? Después, a las 3 de la tarde, ¿les parece? Bien. Presidente. Pérez. Presidente, me tengo que desconectar. Sí, estamos todos con nuestro compromiso. Pérez. Yo había pedido algo en el seno de la comisión, vino el superintendente de servicios sanitarios, pero finalmente no se le pudo dar la palabra porque estábamos ya en otros artículos. Pero lo que nosotros habíamos pedido era pedir información, ¿cierto? Y escalas de las multas para poder trabajar en esa propuesta en materia de la superintendencia de servicios sanitarios y de electricidad y combustible. Entonces, si ellos al menos los pudieran enviar, eso en relación a lo que ellos conocen, a lo que van trabajando, para tener una referencia y ver cómo podemos ir modelando esta propuesta en materia de multas. Mira, formalmente pedimos a través de la Secretaría a los ministerios la información respecto de
del sistema de multas que se aplica en las distintas superintendencias y en las subsecretarías de Telecomunicaciones. Perfecto. ¿No están conectados en este minuto? El superintendente está conectado, el de servicio sanitario. No, ¿cuál está conectado? Servicio sanitario. Servicio, sí. Ambos están. Ahí está. Si me permite, Ahí está, presidente. señor Rivas. Sí, perdón, yo tengo un problema. Yo me tengo que retirar ahora porque tengo otro compromiso. La No, senadora nos Rincón ya se tiramos retiró. todos, presidente. Entonces, tenemos un problema. Pronto nos vamos a quedar sin quórum. Ya estamos sesionando desde las 9:30 de la mañana. Yo me voy a retirar, presidente. Sí, se va a retirar el diputado Naranjo. Entonces, si quiere puede hacer su exposición y podemos dejar de un presidente accidental para efecto de que pueda seguir sesionando, pero no vamos a votar. Yo también me tengo que retirar, presidente. Presidente, si la solicitud es que hagan llegar los antecedentes al lunes. No sé qué, lo que pasa es que si se retira la senadora a órdenes, estamos sin quórum para sesionar. Lo que pide la diputada Pérez es que el gobierno envíe esos antecedentes para estudiarlos. Sí. Diputado, perdón, senador Durana. Presidente, que envíe el informe, lo vemos el lunes en la mañana. Exacto. Y lo otro que quiero pedirle que sea a las 15:30 horas, porque nosotros vamos a estar al límite por la sesión de pleno. Ya. A las 3:30 el lunes y en la mañana nos reunimos a las 9. De 9 a 10. De 9 a 10 la posibilidad de sesionar de 9 a 10. Pero no se puede porque a las 9:30. ¿Ah? Tenemos un problema a las 9:30. Sí, las sesiones tienen que comenzar a las 9:30 por instrucciones de los comités del Senado. Sí, no, pero esto es de coordinación interna. ¿No? Pero este es un se reúnen entre ustedes. Sí, una reunión interna de coordinación. Ya, mire, yo voy a crear el lunes de 9 a 10. ¿Les parece? Ya, usted nos manda la invitación. Yo le mando la invitación. Le agradecería que Pedro que me mandara por WhatsApp los números. Tengo de algunos diputados, pero no todos. Que me mandara los números de los diputados. Sí, no los tengo tampoco. Tengo los mails solamente. Ya, mándeme los mails y yo voy a mandar un grupo de coordinación de Zoom de 9 a 10 el día lunes para que conversemos. Perfecto. Perfecto, ya. Gracias. Que estén bien. Buen fin de semana. Nos vemos, chao. Gracias, hasta luego. Falta la campana acá.